Hoy 7 de enero con una palabra para el Espíritu. Muy buenos días. Sean todos esforzándose cada mañana en el estudio de la palabra con el fin de poder llevar alimento a su vida. La parte espiritual es tan necesaria edificarla, tan necesaria potencializarla. Y sé que tal vez a muchos de ustedes les pasaba lo que me pasaba a mí. Nos costaba trabajo coger la palabra de Dios y leerla, pero al menos escuchando sus enseñanzas, algo nos alimenta el espíritu, algo lo fortalece, algo reconocemos que es lo que Dios quería decirnos a través de la palabra, y esta es la mejor estrategia. Así que quiero que para este tiempo se hagan cosas que nos sustenten en el diario vivir. Te saluda Jenny, identificando hoy en el capítulo 2 del libro de Jeremías la actitud a seguir en los versículos 12, 13, 15 y 16. El devocional nos habla de la reflexión divina, la reflexión de la palabra, que es la fuente de vida para el ser humano. Y estos versículos nos indican de pronto que nos horrorizamos, nos sorprendemos por situaciones que nos revela la palabra. Pero realmente lo que la palabra nos quiere hacer ver es que algo grave está sucediendo y debemos estarle prestando atención. Por eso es que en algún espacio de la palabra, que no recuerdo en este momento el versículo, dice que mi pueblo murió por falta de conocimiento. ¿Y cuántos se han ido desconociendo la palabra de Dios? En el versículo 12 dice la palabra: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. Jeremías, en el capítulo 2, versículo 12, nos hace observar que quiere que reflexionemos sobre algo que aún no se nos ha revelado, y que la base de esta instrucción es que debemos tener un temor reverencial del Señor y estar en búsqueda de la verdad. Muchos dicen, es que yo me quedé con lo que a mí me enseñaron, pero ¿cuál es la verdad de lo que le enseñaron? Ir a escuchar palabra, solo oír, porque la verdad no está hablando ahí, porque usted solo escucha. Y casi siempre lo que las palabras dicen se las lleva el aire. ¿No le estará pasando lo mismo? El temor a Dios es el principio de la sabiduría, y esto se puede lograr a través de una reflexión profunda de su palabra. Si yo tomo la palabra como en este momento, este versículo, ¿qué puedo sacar para pensar? ¿Qué puedo aplicar a través de esta reflexión en mi vida? Y yo sí les digo, la respuesta es simple. Debemos estar siempre atentos, alerta para cualquier indicio de que Dios está tratando de comunicarnos a través de su palabra a nosotros. Debemos analizar con profundidad. Usted de pronto dice, no, pero es que yo no entiendo la forma como habla la Biblia. Pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento y le dé sabiduría. Y ahí va a tener conocimiento, va a aprender a entender. Por eso es que siempre debemos buscar la verdad. No podemos creer ciegamente lo que nos dicen. Debemos verificar lo que nos dicen. ¿O se queda usted simplemente con el comentario? No, no es cierto. Siempre vamos a la raíz de la verdad. Y la raíz de la palabra, de la verdad, la tiene la palabra de Dios. No podemos actuar de manera superficial. Así que necesitamos reflexionar profundamente en la palabra de Dios, buscar la verdad y tener el temor reverencial a lo que nos está revelando la palabra. Esa es la fuente de vida, la que nos va a mantener vivos espiritualmente. En el versículo 13 dice la palabra: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tenían agua. Para comprender el versículo
vamos a mirar el contexto religioso y cultural de la época en que fue escrito. El culto a los dioses paganos era frecuente en el antiguo Israel. Dios simplemente era visto como un Dios más entre ellos. Y Jeremías, como profeta, que fue el escogido por el Señor, que le envió a alertar a su pueblo y a llevarles de vuelta al camino de la obediencia a Dios. Entonces, esa era la tarea de Jeremías, comparar a Dios como una fuente de agua viva que proporciona ¿qué? Vida, alimento, sustento diario. Pero el pueblo de Israel abandonó a Dios y buscó su propia fuente de agua. Por eso hace la relación cavando cisternas rotas que no podían retener el agua y por lo tanto no podían proporcionar vida ni sustento. Esto es como una metáfora que hace que el mensaje que solo Dios puede proporcionar verdadera vida y sustento frente a cualquier intento humano de encontrar estas cosas fuera de Dios está destinado al fracaso. Esa es la aplicación en nuestra vida, que nosotros tenemos que mirar qué tanto tenemos en nuestra vida o qué tan vacíos estamos siendo. Debemos no buscar la satisfacción en nuestras necesidades mediante cosas mundanas. El dinero, hoy puedo recibir X dinero y al momentico ya no tengo dinero. Hoy puedo tener poder, pero tal vez mañana llegue uno más poderoso y entonces me quita del camino, ya no tendré poder. Hoy podría haber sido exitoso en algo, pero mañana tal vez el éxito sea para otro. Así que estas no son las cosas que me dan ni verdadera vida ni verdadero sustento. Si seguimos nuestros propios caminos y abandonamos a Dios, estamos destinados a fracasar, a estar vacíos, a estar tristes, a sentir que la felicidad viene por momentos, que nos la dan cosas momentáneas. No podemos quedarnos con esto. Así que la palabra nos sigue invitando a que las cisternas rotas son las acciones del hombre en buscar su propia satisfacción en cosas inútiles que no van a retener la vida. Debemos buscar a Dios como fuente verdadera de vida y sustento, porque esa es la actitud, la búsqueda constante. La búsqueda a Dios no puede ser momentánea. Tal vez en algún otro devocional les dije, Dios no es un bombero, viene y apaga incendios y se va. No, Dios es para siempre, Dios es eterno. Y Dios es el único que nos hace una vida plena y satisfactoria en lo que nos da, en lo que tenemos, en lo que logramos, pero siempre contando con Él. En el versículo 15, la palabra dice, los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. El león es conocido como el rey de la selva, ¿verdad? Y cuando los cachorros del león rugen, es porque están demostrando fuerza. Es una advertencia para otros animales de la selva. El simbolismo del rugido del cachorro del león representa la amenaza del enemigo que se cierne sobre la nación de Israel. Ahí están alzando sus voces y asolando sus tierras. La imagen de las ciudades en llamas y sin morador es un recordatorio del castigo que Dios les había advertido a través de Jeremías, que iba a caer sobre ellos si no se volvían a Él. Así que Dios es un Dios de amor, sí. Dios es un Dios con misericordia, sí. Pero también Dios es un Dios de justicia. Así que el que se quedó siendo desleal, el que se ha apartado de Dios, el que ha buscado otras fuentes de vida, pues tiene que sufrir las consecuencias de su pecado. Y la actitud que nosotros es que debemos tener cuidado de no seguir ese mismo camino, debemos mantenernos fieles a Dios y no apartarnos de Él. Tenemos que reflexionar y evaluar nuestras actitudes, nuestras acciones. Y a eso es a lo que nos está invitando la palabra, a permanecer unidos en lealtad, en fidelidad,
en todo tiempo de necesidad. En el versículo 16 dice la palabra, eh, en el versículo lo que nos quiere decir es que ha habido muchos enemigos externos que han intentado dañar al pueblo de Dios, pero Dios es el que ha perseverado a través de las dificultades. Así que, así como dice que los hijos de Memphis y Tafines, como los que quebraron el cráneo de los habitantes de Jerusalén, ¿qué significa? La dureza del castigo que va a recibir Jerusalén por su traición a Dios. Los hijos de Memphis y Tafines representaban el mal que se había infiltrado en la sociedad de Jerusalén y que su castigo iba a ser severo y doloroso. Debemos adoptar una actitud de nuestra confianza, que nuestra confianza debe estar siempre en Dios y no en las cosas materiales, ni en la ayuda de otros. Redireccionemos, pensemos, recapacitemos, busquemos ayuda en Dios. Usted estará completamente en una buena dirección, en un buen caminar, si se queda comprendiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros. Así que en la palabra de reflexión es donde usted va a interpretar hacia dónde debe caminar. No olviden compartir este devocional para poder edificar la vida de otros. Bendiciones.